Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Richard Coleman era uno de esos hombres tan admirados como envidiados. Director ejecutivo de Coleman Industries, un imperio de la construcción y el desarrollo inmobiliario, aparecía con frecuencia en las portadas de revistas de negocios. Sus éxitos parecían ilimitados: rascacielos en Manhattan, coches de lujo alineados como trofeos en su garaje y una cartera de pedidos inagotable. Todos lo veían como la personificación del éxito. Pero tras esta apariencia de perfección, la verdad era mucho más frágil. Desde la prematura muerte de su esposa, Jessica, Richard se había entregado por completo a su trabajo. Cada contrato firmado, cada reunión concluida con éxito, cada nuevo proyecto, era una forma de ignorar el vacío que reinaba en su hogar y en su vida. No solo había perdido a una esposa que la amaba, había perdido su ancla, su conexión, el calor de un hogar. Y en esta frenética carrera por construir un imperio, no había visto crecer a su único hijo, Ethan. Ethan tenía 5 años. Un niño de sonrisa radiante, a pesar de una debilidad en las piernas que lo obligaba a caminar con muletas. Su entusiasmo por la vida seguía intacto, pero sus días eran tranquilos y solitarios. Mientras Richard asistía a una reunión tras otra y a una cena de negocios, Ethan pasaba el tiempo con María Álvarez, la ama de llaves. María no era solo una empleada, se había convertido en una figura materna para este pequeño. María había llegado de México hacía varios años en busca de un empleo estable para mantener a su familia. Pero rápidamente se encariñó con Ethan como si fuera su propio hijo. Lo acompañaba a sus citas médicas, lo apoyaba en sus ejercicios diarios y le contaba cuentos todas las noches para aliviar su dolor. Mientras Richard creía que el dinero lo podía solucionar todo, María sabía que lo que Ethan necesitaba era un padre. Richard, por su parte, creía que hacía lo correcto. Contrató a los mejores médicos, pagó las terapias más caras y los mejores juguetes. Pero no se dio cuenta de que las sonrisas de su hijo no se compraban con dinero, y que sus disculpas no podían compensar años de ausencia. Aquella tarde de finales de verano, mientras el sol se ponía suavemente tras los rascacielos de Manhattan y bañaba el jardín de su villa con una luz dorada, Richard sintió un impulso extraño, casi instintivo. Acortó una reunión, rechazó una cena de negocios que podría haberle reportado millones de dólares y tomó una decisión inusual: irse a casa temprano. No tarde por la noche, cuando todos ya estaban dormidos, sino lo suficientemente temprano como para ver a su hijo despierto. Lo que estaba a punto de descubrir en su propio jardín esa noche cambiaría para siempre su visión de la vida y el éxito. Porque comprendería que la verdadera riqueza no se mide en rascacielos ni en coches de lujo, sino en la fuerza de un niño valiente y en la ternura de una mujer que lo cuidó cuando su propio padre no pudo. Richard Coleman se levantó antes del amanecer, como todos los días. El sol era apenas un pálido halo tras los rascacielos de Manhattan, y la ciudad aún dormía. En su amplio apartamento del piso 45, rodeado de muebles de diseño y pinturas contemporáneas que valían una fortuna, desayunó solo, café solo y un croissant. Todo parecía perfecto, pero un silencio denso llenaba la habitación. Su teléfono ya vibraba, un recordatorio para una reunión a las 8 de la mañana con la junta directiva, seguida de un almuerzo de negocios y una interminable serie de visitas a las instalaciones y reuniones con inversores. Richard bebió su café de un trago sin siquiera saborearlo. En su mente, solo quedaba una prioridad: seguir construyendo, seguir teniendo éxito, seguir acumulando lo que, en su opinión, demostraría su valía. Mientras tanto, a pocos kilómetros de distancia, Ethan ya estaba despierto. La fiel y gentil María Álvarez había comenzado su rutina matutina. Ayudó al pequeño a ponerse el yeso en la pierna y a ajustarse las muletas. Cada movimiento se realizó con paciencia, con una mezcla de autoridad y ternura. Ethan hizo una leve mueca mientras se apoyaba en las muletas, pero María le susurró palabras de aliento. «Lo lograrás hoy, mi valiente». Ethan sonrió levemente. A pesar de su debilidad física, se negaba a dejar que su pierna lo frenara. Para él, cada mañana era un reto y cada pequeño paso un triunfo.
María lo guió entonces a sus ejercicios, movimientos repetitivos, a veces dolorosos, pero siempre necesarios para fortalecer sus piernas. En la escuela, Ethan estaba rodeado de otros niños que jugaban y corrían libremente. Pero siempre se mantenía un poco apartado, con sus muletas alejándolo de ellos. Los demás niños no entendían bien, y él se había acostumbrado. María permaneció a su lado hasta que sonó la campana, asegurándole que nunca estaba solo, que siempre tenía a alguien que lo animaba y lo protegía. Richard, sin embargo, ignoraba por completo todo esto. En su lujoso coche, recorría Manhattan a toda velocidad, hablando por teléfono con su socio. Los contratos se acumulaban, las cifras se desplazaban por la pantalla de su teléfono, pero en el fondo, una sensación de vacío comenzaba a apoderarse de él. Lo tenía todo, menos lo que más deseaba, ser padre para Ethan. Esa noche, tras un día de interminables reuniones y arduas negociaciones, Richard regresó a casa. Pero, contrario a su costumbre, sintió un extraño impulso, quería ver a su hijo despierto. Quería, por una vez, cruzar el umbral de la casa y no ser un extraño para el chico al que amaba, pero al que apenas conocía. En el jardín, María observaba a Ethan practicar diligentemente, con las muletas plantadas en el césped, el rostro concentrado pero sonriente. Lo que ella no sabía era que esa noche, Richard cruzaría ese jardín por primera vez en años, y que cada paso que diera hacia su hijo sería un paso hacia la redención y la verdadera riqueza. La mañana amanecía suavemente sobre la Villa Colman. La luz del sol se filtraba a través de los grandes ventanales y acariciaba la hierba aún húmeda del jardín. Ethan, sentado en su pequeño banco, ya practicaba caminar con sus muletas, bajo la atenta mirada de María. «Vamos, mi campeón, un paso a la vez», le susurró María, mientras su cálida mano sostenía el pequeño hombro del niño. Ethan hizo una ligera mueca. A veces le ardían las piernas, sobre todo después de los ejercicios matutinos, pero apretó los dientes y siguió adelante. Sus movimientos eran vacilantes, a veces torpes, pero nunca se caía sin intentar levantarse. María lo observaba con orgullo. Conocía su resiliencia mejor que nadie. «¿Sabes, María? Quiero correr algún día», dijo Ethan con una pequeña sonrisa cansada. María le devolvió la sonrisa y le frotó suavemente la mejilla. «¿Y correrás, Ethan? Pero debes tomártelo con calma. Todo esfuerzo cuenta». Después de los ejercicios, María preparó el desayuno. Ethan se sentó a la gran mesa de la cocina, con las muletas apoyadas en la pared. Contemplaba las flores del jardín por la ventana, y una pizca de tristeza se dibujó en su rostro. Su padre, Richard, estaba ausente a menudo, y aunque Ethan lo amaba profundamente, no podía entender por qué este hombre, su padre, nunca pasaba tiempo con él. «¿Crees que papá estará en casa esta noche?», preguntó, jugueteando nerviosamente con sus dedos. María dudó un momento. Sabía que Ethan aún anhelaba pasar momentos con su padre, pero la realidad era cruel. «No lo sé, cariño», respondió ella con dulzura. «Pero aunque no venga, aquí estoy y te quiero». Ethan asintió y se concentró en su tazón de cereal. María sabía que esas palabras no siempre eran suficientes, pero creaban un puente entre ellos, un espacio donde Ethan se sentía seguro. Más tarde esa mañana, María acompañó a Ethan a su escuela de necesidades especiales. Los demás niños jugaban libremente, corriendo por el patio, riendo y gritando. Ethan, con sus muletas, avanzaba con cautela. Algunas miradas curiosas lo posaron, pero no se dejó intimidar. Avanzaba a su propio ritmo, un niño valiente en un mundo donde todo parecía exigirle más esfuerzo. «No lo olvides, mi campeón», dijo María viéndolo pasar por la puerta de la escuela, «iré a buscarte después de la escuela». Ethan le sonrió y la saludó con la mano antes de desaparecer entre los demás niños. María se quedó un momento, con la mirada fija en la silueta del niño. Sabía que este pequeño, frágil pero valiente, era la verdadera luz en la casa Colman, una luz que ni siquiera el dinero de Richard podía comprar. Mientras tanto, Richard, ajeno a estas escenas cotidianas, continuaba su jornada de reuniones y decisiones financieras. Cada cifra, cada contrato, era una victoria profesional,
pero nada llenaba el vacío que sentía en su interior. Y esa noche, iba a tomar una decisión inesperada. Ese día, Richard Coleman iba de reunión en reunión como un rayo. Cada contrato firmado era una victoria sobre la competencia, cada acuerdo cerrado reforzaba su imagen de director ejecutivo inflexible y brillante. Sin embargo, a medida que avanzaba la tarde, una sensación de inquietud se apoderó de su pecho, como una alarma silenciosa a la que nunca se había tomado el tiempo de prestar atención. Sentado en su oficina con paredes de cristal y vistas a Manhattan, observaba los rascacielos bañados por la luz dorada del atardecer. Todo parecía perfecto, la ciudad brillaba ante sus ojos, el teléfono permaneció en silencio durante un instante, y aún así, un inmenso vacío lo llenó. Pensó en Jessica, en su sonrisa, en la delicadeza de sus movimientos, y de repente, sintió un vacío irreparable. Entonces su mente se desvió hacia Ethan. Recordaba vagamente el rostro de su hijo, sus risitas y sus ojos curiosos. Pero, ¿cuántas veces se había perdido sus fiestas, sus cumpleaños, sus primeros pasos? Richard sintió una punzada de culpa en el corazón. Había pensado que pagando a los mejores médicos y contratando a la ama de llaves más dedicada, estaba llenando el vacío. Pero esa noche, comprendió, con una claridad brutal, que el dinero no podía reemplazar el amor, la presencia y la ternura de un padre. Se levantó y paseó por su oficina. Recordó cada sonrisa perdida, cada pregunta ignorada, cada abrazo que había dejado a María para ofrecerle a Ethan. Y cuanto más pensaba en su hijo, más parecía crecer el vacío, como un abismo en el que había caído sin darse cuenta. De repente, su teléfono vibró. Un mensaje de su secretaria le recordó una reunión crucial con inversores para un proyecto multimillonario. Richard levantó la vista y tomó una decisión inusual: no iría. El contrato podía esperar. El dinero podía esperar. Pero Ethan ansiaba que su padre algún día decidiera interesarse por él. Cerró la computadora, tomó su abrigo y salió de la oficina. Por primera vez en años, no pensó en ganancias, proyectos ni su reputación. Solo pensó en su hijo, en María, en la familia que había dejado ir. Conduciendo por las calles de Manhattan, Richard sentía un extraño nerviosismo. Se había pasado la vida controlándolo todo, cada detalle de su imperio. Pero ahora, no controlaba nada que realmente importara. Se preguntaba si alguna vez podría reconectar con su hijo, reparar lo que había descuidado durante años. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Richard se dio cuenta de una verdad que siempre se había negado a ver: el éxito material era fugaz, pero los lazos humanos eran eternos. Y en pocas horas, cruzaría la puerta de su casa para enfrentarse a esta verdad, frente a Ethan y María, quienes lo esperaban sin saberlo. El sol se ponía tras los rascacielos de Manhattan, bañando la ciudad con una suave luz dorada. Richard Coleman, al volante, sentía un nerviosismo inusual. Sus manos, normalmente tan firmes, temblaban ligeramente sobre el volante. No llegaba tarde a una reunión de negocios, ni estaba enfrascado en una negociación crucial. No, esa noche conducía a casa, por primera vez en años a una hora en la que su hijo aún podía estar despierto. Cada luz roja parecía durar una eternidad. Los recuerdos de sus ausencias, los cumpleaños perdidos, las noches en que Ethan lo esperaba solo en su cama, lo golpeaban con una intensidad dolorosa. Se preguntaba cómo había podido ser tan ciego, cómo había podido creer que el dinero y el éxito serían suficientes para llenar el vacío dejado por su esposa y la ausencia de su hijo. Al acercarse a la villa, su corazón latía con más fuerza. La enorme puerta se abrió automáticamente y entró en el camino de entrada, bordeado de árboles cuidadosamente podados. La casa, con las luces encendidas y las contraventanas abiertas, parecía un joyero, pero Richard percibía en su interior una distancia que ninguna riqueza podría salvar. En el jardín, vio a Ethan. El pequeño practicaba con sus muletas en el césped, aún húmedo de rocío. María, a su lado, lo guiaba con delicadeza y paciencia, como siempre. Richard se detuvo un momento, simplemente para observarlos. Ethan estaba concentrado, valiente a pesar de su cansancio, y María, fiel a su papel de protectora y guía, lo cuidaba como una segunda madre. Una mezcla de admiración y culpa invadió a Richard.
Pensó que estaba siendo un buen padre al enviar dinero y contratar expertos para ayudar a Ethan, pero nunca imaginó que se perdería lo más importante: presencia, apoyo y amor. Esa noche, se dio cuenta de que todo el dinero del mundo jamás podría reemplazar esos momentos sencillos, esas experiencias cotidianas compartidas. Salió del coche. Sus pasos, normalmente seguros y confiados en los pasillos de oficinas y en las obras, eran pesados en el jardín. Ethan lo miró, intrigado por la figura que se acercaba, a diferencia de los rostros que solía ver. María lo observó en silencio, reconociendo el andar del hombre que llevaba mucho tiempo ausente, pero percibiendo una extraña tensión en el aire. Esta noche, algo iba a cambiar. Richard se detuvo a pocos metros de su hijo. Le temblaban las manos, no de cansancio ni de frío, sino porque sentía que cada paso que daba hacia Ethan era un paso hacia la redención y la verdadera riqueza. Ethan, por su parte, aún no sabía que esa noche, el rostro que rara vez veía por fin le sonreiría, le hablaría y quizás, por primera vez en mucho tiempo, estaría ahí para él. Richard caminaba lentamente por el césped, con cada paso medido, como si no quisiera interrumpir el frágil momento que se desarrollaba ante él. Ethan, concentrado en sus ejercicios con muletas, no se percató al principio de su padre. María, fiel a su papel de guía y protectora, se quedó unos pasos atrás, lista para intervenir si era necesario, pero consciente de que era un momento en el que no podía influir. Ethan, murmuró Richard con voz temblorosa pero suave. El niño levantó la vista y se encontró con la mirada de aquel hombre al que apenas conocía. Había algo nuevo en los ojos de Richard, una vulnerabilidad, una ternura que Ethan nunca había visto. El niño retrocedió un poco, cauteloso, como para evaluar si aquel padre, finalmente allí, era real o solo un espejismo. María percibió la emoción en el ambiente y se apartó un poco, dejándolos solos. Richard se arrodilló para estar a la altura de Ethan. Llegué temprano a casa esta noche, empezó con voz temblorosa. Quiero pasar tiempo contigo. Ethan no respondió de inmediato. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad, vacilación y desconfianza. Llevaba años esperando gestos y palabras de su padre, y no sabía si este momento era sincero. Richard extendió la mano con suavidad, como invitándolo a dar un paso hacia él. El niño dudó un momento, luego, bajo la atenta mirada de María, avanzó lentamente. Sus muletas resonaron en la hierba, pero encontró la fuerza para acercarse. Richard sintió que se le quitaba un peso de encima cuando Ethan le puso la mano en la suya. Ese simple toque, tan tardío pero tan significativo, despertó en él una emoción que no había sentido en mucho tiempo, la pura alegría de ser padre. «Papá», murmuró Ethan, casi inaudiblemente. Richard asintió, con los ojos empañados por las lágrimas que se negaba a dejar caer. Recorrió con la mirada el rostro de su hijo, fijándose en cada expresión, en cada pequeño detalle que se había perdido durante todos estos años. Entonces, suavemente, Richard sugirió: «¿Quieres que te ayude con tu tarea esta noche?» Ethan asintió tímidamente. Richard lo sostuvo por los hombros, lo animó y caminó a su lado por el jardín. Cada paso era un pequeño triunfo para el niño, pero también para el padre que redescubría su lugar en la vida de su hijo. María observó cómo se desarrollaba la escena con los ojos húmedos, consciente de que ese momento marcaba el comienzo de una nueva era para la familia. Siempre había sabido que Richard era capaz de amar, que podía estar ahí para Ethan. Pero esa noche, vio cómo ese cambio cobraba forma, tangible, conmovedor y puro. Por primera vez en años, Richard comprendió plenamente lo que significaba ser padre. No a través de regalos ni contratos, sino a través de la presencia, la atención y la ternura. El verdadero tesoro no estaba en sus cuentas bancarias ni en sus edificios, sino en este valiente niño y en el vínculo que apenas comenzaba a reconstruir. Tras ayudar a Ethan a llegar al jardín, Richard se sentó en un banco, dejando que su hijo recuperara el aliento. El pequeño se apoyaba en sus muletas, con las mejillas ligeramente sonrojadas por el esfuerzo y la emoción. El silencio que siguió no fue pesado, al contrario, estaba lleno de una nueva emoción, frágil pero profunda. María permaneció en un segundo plano, respetando este momento íntimo entre padre e hijo.
Sabía que hablar solo no bastaba para crear un vínculo. A veces, simplemente estar presente, compartir un espacio, podía bastar para reconstruir lo perdido. Richard miró a Ethan, buscando las palabras adecuadas. Había pasado años hablando de números, contratos y decisiones estratégicas, pero allí, en este jardín, ninguna de esas palabras le servía. Has entrenado mucho hoy, dijo finalmente, con la voz temblorosa. Estoy orgulloso de ti. Ethan lo miró sorprendido. No estaba acostumbrado a oír ese tipo de palabras de su padre. Le temblaron ligeramente los labios y una tímida sonrisa se dibujó en su rostro. Gracias, papá, murmuró. Richard sintió una mezcla de felicidad y culpa. Estas palabras, sencillas y sinceras, cargaban con todo el peso de los años perdidos. Quería compensarlo todo, pero sabía que le llevaría tiempo. Quiero ayudarte a fortalecerte, continuó Richard con vacilación. Si quieres, podemos hacer los ejercicios juntos mañana. Ethan asintió con entusiasmo. Fue un gesto pequeño, pero para él significaba que su padre realmente quería estar allí, no solo físicamente, sino en su rol de padre. María se acercó suavemente, con una sonrisa discreta en los labios. Creo que ustedes dos tienen mucho que decirse el uno al otro, incluso sin palabras, dijo, observando la incipiente conexión. Richard asintió, agradecido. Por primera vez, comprendió que el amor no se podía pedir ni pagar. Se forjaba en esos momentos sencillos y silenciosos, hechos de gestos, atención y presencia. Al percibir la sinceridad de su padre, Ethan se acercó. Colocó su mano libre sobre la de Richard, un gesto sencillo, lleno de confianza y ternura. Richard le apretó suavemente los dedos, consciente de que acababa de cruzar un umbral importante, aquel donde el perdón y el amor podían empezar a llenar los años de ausencia. Aquella primera conversación silenciosa, interrumpida por sonrisas y miradas, marcó el inicio de una reconciliación frágil pero real. Richard sabía que una noche no bastaría para arreglarlo todo, pero sentía que este primer paso era el más importante. Esa noche, en el jardín, bañado por la luz del crepúsculo, la familia Coleman comenzó a reconstruirse, paso a paso. A la mañana siguiente, Richard se levantó con una determinación inusual. Las reuniones y los archivos podían esperar. Hoy iba a pasar tiempo con Ethan, y nada se interpondría entre ellos. Eligió un atuendo sencillo, dejando de lado el traje impecable por el que era conocido, y subió a su coche para recoger a su hijo del colegio. María ya lo esperaba con Ethan en la puerta de la escuela. El niño corrió hacia su padre, sus muletas temblaban, pero una sonrisa le iluminaba el rostro. Richard se agachó para ayudarlo a ajustarse las muletas, sintiendo un calor renovado en el pecho. ¿Listo para tu tarde, campeón?, preguntó, sonriendo tímidamente. Ethan asintió con entusiasmo. Esa simple palabra, acompañada de la presencia tangible de su padre, fue suficiente para borrar parte de la distancia que se había acumulado con los años. Regresaron a casa y Richard decidió seguir a María en la rutina diaria de Ethan. Le ayudó a preparar su merienda, lo acompañó en sus ejercicios de rehabilitación e incluso compartió un momento de juego en el jardín. Cada gesto, cada sonrisa, cada palabra de aliento fortaleció el vínculo que estaban empezando a reconstruir. «¿Ves, papá?», dijo Ethan, poniendo las manos en las muletas. «Hoy puedo moverme un poco más». Richard asintió y sus ojos brillaron. «Sí, lo veo, y estoy muy orgulloso de ti, Ethan. Eres increíblemente valiente». María observó la escena conmovida. Sabía que la confianza y el afecto tomaban tiempo, pero ya veía que Richard se esforzaba sinceramente por involucrarse en la vida de su hijo. Más tarde, durante una comida rápida e improvisada en la cocina, Richard entabló una conversación con Ethan. Escuchó atentamente cada palabra, haciéndole preguntas sobre su vida diaria, sus amigos e incluso sus pequeñas frustraciones. Por primera vez, Ethan sintió que su padre realmente quería conocerlo. «Sabes, papá, me gustaría que vinieras a mis citas con el médico», dijo Ethan tímidamente. Richard sonrió, con una mezcla de orgullo y determinación en sus ojos. «Te lo prometo, hijo mío».
Iré contigo y lo haremos todo juntos. La tarde caía suavemente, y al entrar en la sala, Richard sintió una nueva satisfacción. Sabía que esto era solo el principio, que cada paso debía ir seguido de otro, pero por primera vez, sintió que podía corregir los errores del pasado. Ese día marcó el primer paso concreto hacia la reconciliación. Richard comprendió que la verdadera riqueza no residía en edificios, autos ni contratos, sino en el tiempo, la atención y el amor que podía brindarle a su hijo. Y, por primera vez en años, se sintió completo. Unos días después, mientras una ligera lluvia caía sobre Manhattan, Richard decidió ordenar la oficina que tanto había amado su difunta esposa, Jessica. Entre montones de archivos y contratos, encontró una pequeña caja de madera delicadamente grabada que nunca había abierto. El corazón le dio un vuelco. Reconoció la letra de Jessica en la pequeña nota adjunta. Para Richard, cuando estés listo para ver lo que realmente importa. Con mano temblorosa, Richard abrió la caja. Dentro, descubrió cartas y un cuaderno, los recuerdos íntimos de Jessica. En sus páginas, ella relataba sus esperanzas para su familia, sus sueños para Ethan y su deseo de que Richard nunca permitirá que el dinero reemplazara al amor. Cada palabra resonaba con emoción y verdad, como si le hablara desde el más allá. Una carta en particular le llamó la atención. Richard, sé que trabajas para darnos el mundo, pero nuestro mundo está aquí, en la risa de Ethan, en los momentos sencillos que comparten. Nunca olvides que la riqueza no es lo que posees, sino lo que compartes. Richard sintió un nudo en la garganta. Durante años, creyó que honraba a su esposa construyendo un imperio. Pero Jessica, con estas palabras, le demostraba que se había perdido lo esencial, estar presente, ser padre, ser un hombre en su familia. Leyó y releyó aquellas páginas, cada palabra resonando en su corazón, cada frase despertando en él el deseo de reparar, de reconstruir lo que había descuidado. Comprendió que el amor, la paciencia y la presencia eran los cimientos más importantes, aquellos que ningún rascacielos ni contrato podría jamás reemplazar. Esa noche, Richard se sentó en la sala, con el cuaderno de Jessica en la mano, y reflexionó sobre cómo podría cambiar su vida. Sabía que no sería fácil. Los años de ausencia habían creado una brecha entre él y Ethan, pero por primera vez, sintió la determinación y la fuerza necesarias para superarla. María entró y lo vio sumido en sus pensamientos. «Richard, ¿está todo bien?», preguntó suavemente. «Sí, no, quiero decir, me estoy dando cuenta de muchas cosas, María», dijo, asintiendo. Jessica tenía razón. Prioricé el dinero, y casi olvidé lo que era importante. María sonrió, reconociendo este cambio que tanto había esperado. Sabía que leer este cuaderno había despertado en Richard una nueva conciencia, y que esta noche marcó un punto de inflexión en su vida y en la de Ethan. Por primera vez en años, Richard comprendió que el amor y la familia eran la verdadera riqueza, y que cada gesto, cada momento compartido con Ethan ahora sería más precioso que todos los contratos y edificios del mundo. Las semanas siguientes fueron una verdadera experiencia de aprendizaje para Richard. Cada día, decidía involucrarse más en la vida de Ethan. Las reuniones y los contratos ya no eran su prioridad, había comprendido que el tiempo que pasaba con su hijo solo podía compensarse con una presencia sincera y continua. Por las mañanas, acompañaba a Ethan a la escuela, le ajustaba las muletas y compartía con él conversaciones alegres y carcajadas. Estaba aprendiendo a escuchar de verdad, sin interrumpir ni corregir, simplemente prestándole a Ethan la atención que tanto había echado de menos. Después de la escuela, Richard participaba en ejercicios de rehabilitación, siguiendo los consejos de María, quien lo observaba con orgullo y discreción. Guiaba a su hijo, corrigiendo con delicadeza sus movimientos, y cada pequeño paso adelante para Ethan era una victoria personal, al igual que los éxitos que había alcanzado en el mundo empresarial. Un día, mientras jugaban en el jardín, Ethan se detuvo y miró a su padre con inusual seriedad. «Papá, te quedas conmigo, ¿verdad?», preguntó, un poco dubitativo. Richard colocó su mano sobre la de Ethan y la apretó suavemente. «Sí, hijo mío. Nunca más te dejaré solo», respondió con la emoción palpable. María, al presenciar este momento,
sintió que el vínculo se fortalecía de verdad. Vio a Richard cambiar, no solo para Ethan, sino para sí mismo, como si descubriera una dimensión de su vida que siempre había ignorado, la del amor incondicional y la responsabilidad emocional. Las tardes ahora estaban llenas de risas y juegos. Richard le contaba a Ethan historias inventadas, como solía hacerlo su esposa, y cada noche se tomaba el tiempo para decirle lo orgulloso que estaba de él y lo mucho que lo amaba. Estas palabras sencillas pero sinceras construyeron un puente entre padre e hijo, un puente que parecía inquebrantable. Poco a poco, Ethan se abrió más. Compartió sus alegrías, sus frustraciones, sus sueños. Richard aprendió a responder con paciencia y ánimo, y comprendió que la educación de un niño no se mide por los resultados materiales, sino por el apoyo, la presencia y el amor que se le brinda. Una tarde, cuando terminaban sus ejercicios en el jardín, Ethan se volvió hacia Richard y le dijo: «Papá, me alegro de que estés aquí». Richard sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Para él, esas palabras valían más que cualquier contrato o edificio. Por fin había comprendido que su verdadero éxito no residía en el imperio que había construido, sino en el preciado y frágil vínculo que reconstruía con su hijo cada día. Y por primera vez en mucho tiempo, Richard se sintió completo. No porque lo poseyera todo, sino porque había encontrado lo que siempre le había importado, su familia, su hijo y el amor que nunca dejó de sentir por ellos. Se acercaba la primavera, y con ella, una sensación de renovación en la Villa Coleman. Los árboles brotaban, flores coloridas iluminaban el jardín y una nueva luz brillaba en la casa, la luz del amor y la presencia reencontrada. Richard, Ethan y María habían establecido gradualmente una nueva rutina, basada en la complicidad, la ternura y el tiempo compartido. Una tarde, mientras el sol se ponía y el cielo se teñía de tonos anaranjados, Richard y Ethan se sentaron en el banco del jardín. Ethan, cansado pero feliz después de sus ejercicios, apoyó la cabeza en el hombro de su padre. «Papá», dijo suavemente, «te amo». Richard sintió que un calor lo envolvía y respondió con la voz entrecortada por la emoción: «Yo también, hijo mío». «Yo también». María, observando la escena desde la terraza, sonrió con orgullo. Sabía que el camino había sido largo y lleno de obstáculos, pero ahora veía una familia verdaderamente unida. Richard ya no era solo un director ejecutivo, un hombre preocupado por su negocio y su ambición, se había convertido en un padre atento, cariñoso y presente, capaz de dar lo que el dinero no puede comprar: tiempo, cariño y la seguridad emocional de un hogar. En los días siguientes, Richard continuó con sus esfuerzos, pero con un nuevo sentido de equilibrio. Delegó más tareas dentro de su empresa para poder pasar tiempo con Ethan, y cada victoria profesional ahora era compartida con él. Los fines de semana se convirtieron en momentos de disfrute compartido, paseos por el parque, lectura de cuentos, juegos en el jardín. Cada risa de Ethan era más valiosa para Richard que cualquier contrato firmado. Una noche, mientras observaba la ciudad brillar a través de los grandes ventanales de la sala de estar, Richard se volvió hacia María y le dijo: «Gracias, María, por todo lo que has hecho por él, por mí. Sin ti, no creo que hubiera entendido lo que significa ser un verdadero padre». María asintió con la cabeza, conmovida pero discreta. «Solo necesitabas darte cuenta de lo que realmente importaba», respondió ella en voz baja. «Y ahora estás aquí». Richard sonrió al ver a Ethan jugar con sus carritos de juguete en la alfombra de la sala. Comprendió que la verdadera riqueza no residía en sus edificios, sus autos ni sus millones. La verdadera riqueza residía en esos momentos sencillos, en la mirada de su hijo, en la ternura y la complicidad que se forjaban día tras día. Para Richard Coleman, el mundo empresarial podía continuar, pero de ahora en adelante, cada decisión, cada acción, estaría guiada por el amor y la presencia de su hijo. Había comprendido que lo que realmente importa no es lo que posees, sino lo que compartes. Y en ese suave crepúsculo de finales de verano, la familia Coleman, unida y reconciliada, descubrió la mayor lección de todas: la verdadera riqueza se mide en el corazón, no en la cuenta bancaria.